Capítulo 185. 33 funcionarios celestiales luchan por la tierra propicia. Parte 1. Xie Lian preguntó: ¿Es esta tu tumba? ¿Estoy bebiendo tu vino? Era un desastre borracho, y realmente no escuchó con claridad si ese fuego fantasma decía algo, y pensó que el dueño de la tumba estaba disgustado, tratando de ahuyentarlo. Él se quejó: Lo entiendo, me iré. Xie Lian abrazó la jarra de vino y se arrastró, balanceándose y tambaleándose mientras daba sus pasos. Sin embargo, inesperadamente, no fue muy lejos antes de perder el equilibrio y cayó sobre sí mismo. Resulta que había un hoyo gigante en este cementerio. Probablemente fue excavado previamente para preparar el entierro de un fallecido. Sin embargo, el fallecido aún no ha sido enterrado antes de que Xie Lian entrara acostada. La frente de Xie Lian golpeó los bordes exteriores del pozo y le dolió, empeorando su mareo. Su cabeza palpitaba. Estuvo mareado por un tiempo antes de luchar por levantarse. Sus manos estaban embarradas y ensangrentadas con raspones y cortes en alguna parte. Extendió las manos y las miró sin registrar realmente nada. Luego trató de salir del pozo. Sin embargo, acababa de beber una jarra entera de vino. Sus extremidades estaban flácidas. No podía ejercer ningún poder, por lo que mientras intentaba salir varias veces se resbalaba cada vez. Xie Lian volvió a caer al fondo del pozo y miró el cielo nocturno nublado cubierto de una luna por un momento, enojándose mucho. Este pozo ni siquiera era tan profundo, así que, ¿por qué no podía salir sin importar cómo lo intentara? Cuanto más pensaba, más enojado se ponía y comenzó a murmurar a pesar de sí mismo. ¿Qué demonios? Xie Lian nunca había maldecido antes. Esta fue la primera vez que tales palabras salieron de su boca, pero lo curioso fue que, después de maldecir, la sofocante tensión en su pecho parecía haberse dispersado al instante. Por lo tanto, como un niño que había probado dulces, Xie Lian se aferró a las paredes laterales del pozo de enterramiento y usó todas sus fuerzas para gritar con una voz ensordecedora. ¡Dios maldito! Golpeó el suelo y gritó: ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien que pueda ayudarme a salir? Por supuesto que no había nadie ahí. Solo había una pequeña bola de inquietante fuego fantasma que ardía sin cesar. Después de que Xie Lian había caído, esa bola de fuego fantasma llegó corriendo, pareciendo haber querido agarrarlo, pero nunca pudo hacer contacto. Xie Lian no se molestó en absoluto y dijo con enojo: ¿Alguien podría venir y enterrarme? Maldiciendo como lo haría, aún continuó escalando. Xie Lian finalmente salió usando sus propios poderes, pero ya estaba increíblemente descuidado y se tumbó en el suelo resoplando, respirando laboriosamente. Tomó un breve momento antes de darse la vuelta, abrazarse a sí mismo y acurrucarse. «Hace tanto frío», susurró Xie Lian. Su voz era pequeña, temerosa de que alguien escuchara. Sin embargo, ese fuego fantasma escuchó y salió volando, presionándose contra su cuerpo, sus llamas repentinamente mucho más brillantes que antes, como si se estuviera quemando con todo lo que tenía. Aún así, un fuego fantasma era frío. No importa cuán cerca se presionó, no importa cómo podría quemarse hasta convertirse en cenizas, aún no sería capaz de traer una pizca de calor a los vivos. Aturdido, Xie Lian parecía haber escuchado una voz pequeña y débil. Esa voz parecía tan cerca, pero lejos, como si fuera un sueño, pero no, y gritó desesperada: «Dios, por favor, espérame, solo espéreme. Por favor, deme un poco más de tiempo. Déjeme. Xie Lian se preguntó internamente: ¿Dios? ¿Me está llamando? Pero incluso si le rezara no tendría sentido, ya que, incluso cuando era un dios, no podía hacer nada. Ahora que no era un dios, había aún menos que podría hacer. ¿Su Alteza? ¡Su Alteza! Fue el empuje de Feng Xin lo que despertó a Xie Lian. Parpadeó abriendo los ojos laboriosamente y descubrió que estaba acostado en un pequeño cajón. La cara de Feng Xin colgaba desde arriba, y cuando notó que Xie Lian estaba despierto, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Pero poco después fue reemplazado por rastros de ira. «¡Su Alteza! ¿Qué está pasando contigo? Corriendo solo por días sin decir una palabra. Si no vuelves pronto, ya no podré seguir mintiéndoles a sus majestades». Xie Lian se incorporó lentamente. ¿Días? Cuando la palabra salió de sus labios, descubrió que tenía la garganta seca, la voz ronca y la sien palpitante. Le dolía la cabeza como si fuera a partirse. Parecía recordar algo, pero al mismo tiempo no podía recordarlo exactamente. Feng Xin se agachó a su lado. «Eso es correcto. Son 2 días.
¿A dónde fuiste? ¿Por qué estabas enojado de esa manera ahora? ¿Estuvo borracho por 2 días? ¿No estaba él en un cementerio salvaje? ¿Por qué estaba acostado aquí? Y a juzgar por el tono de Feng Xin, una sensación de presentimiento llenó a Xie Lian. ¿Qué hice? Feng Xin dijo bruscamente. Estabas poseído, chocando puestos por todas partes, golpeando a la gente. Incluso subiste para detener a los soldados que patrullaban Yong'an. No sé qué más has hecho antes de eso. Cuando Xie Lian escuchó que incluso fue a detener a los soldados de Yong'an, se sorprendió. ¿Fui a detener a los soldados? Entonces, ¿qué pasó con esos soldados? Gracias a Dios me topé contigo y te detuve. Feng Xin respondió. Y te ves así. Pensaron que debías ser un borracho loco y solo te gritaron, pero no te molestaron. De lo contrario, estarías muerto por seguro. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué parece que bebiste? Xie Lian se miró a sí mismo y estaba cubierto de pies a cabeza con barro y mugre. Se rascó la cabeza y también estaba desordenado como un criminal que estaba a punto de ser arrastrado para ser interrogado y ejecutado. Ciertamente se parecía mucho a un borracho loco que dormía en las calles todo el día. Después de un momento de silencio, Xie Lian se puso de pie y respondió vagamente. Bebí un poco. Feng Xin no pudo entender esto. ¿Ah? ¿Cómo puedes beber? ¿Cuánto bebiste para estar borracho durante 2 días? Al ver la expresión de incertidumbre en la cara de Feng Xin, Xie Lian estaba irritado sin ninguna buena razón y siguió adelante. Ya dije que no bebía mucho, solo un poco, no pasa nada. ¿Por qué no puedo beber? Feng Xin no esperaba que respondiera así y se quedó atónito por un momento. Luego lo persiguió. ¿Qué quieres decir con no pasa nada? ¿Por qué? ¿Ha olvidado su Alteza? Beber rompe el mandato. No puedes romper ningún mandato. De lo contrario, ¿cómo puedes cultivarte? Tienes que ascender de nuevo. En el momento en que escuchó cultivación y ascensión, Xie Lian no quiso escuchar más y aceleró el paso. Feng Xin gritó. ¡Su Alteza! Volvió a ponerse al día y tras un momento de vacilación intentó. ¿Pasó algo? Dígame. Al escuchar la pregunta de Feng Xin con tanto cuidado, Xie Lian abrió y cerró la boca, queriendo hablar, pero no pudo. Si no se lo contara a nadie pronto podría colapsar, pero tampoco estaba seguro de cómo reaccionaría Feng Xin si se lo dijera. No se atrevió a intentarlo. Al verlo distraído, Feng Xin agregó. De verdad, no es como si hubieras matado o robado. Entonces, ¿qué no puedes decirme, Su Alteza? Al escuchar, no es como si hubieras matado o robado, Xie Lian instantáneamente se sintió sofocado. Si pudiera decirse que podría haber sido conmovido, que podría haberse sentido un poco aliviado, entonces en este momento todo estaba completamente destrozado. Xie Lian bajó la cabeza y se giró para seguir caminando y respondió confusamente. No es nada, solo estoy muy cansado. Tú... Estaba a punto de inventar una excusa cuando, de repente, notó algo a un lado de la mejilla de Feng Xin y se detuvo en sus pasos. ¿Qué pasa con tu cara? Feng Xin sintió su mejilla. Al parecer había tocado algún lugar herido y sus músculos se tensaron. La cosa en su rostro era una herida, y uno de sus brazos también estaba envuelto en vendas, en capas y atada de forma ordenada y atenta. No podía haber sido Feng Xin el que envolvió esas vendas, pero lo que le preocupaba a Xie Lian eran las heridas debajo de los apósitos. ¿Cómo te lastimaste? Por las habilidades de Feng Xin, ningún mortal podría dañarlo fácilmente, y fue su brazo el que también resultó herido. A Feng Xin no parecía importarle. Oh, no es nada. Solo unos matones que intentan arruinar el negocio. Eso es todo. Xie Lian estaba sorprendido y desconcertado. ¿Esos artistas callejeros locales del otro día? Sí, ellos. Respondió Feng Xin. ¿Por qué hicieron colapsar tu show? Cuestionó Xie Lian, pero luego entendió. ¿Fue porque admitimos la derrota ese día? ¿Pero luego fuiste a la calle para que te persiguieran? Esa fue casi toda la historia. Después de conocer la razón, una furia repentina explotó en el cofre de Xie Lian. ¡Ya no vayas más! La voz de Xie Lian era dura, pero Feng Xin lo rechazó. ¿A quién le importan? Iré, les guste o no. El que admitió la derrota fuiste tú, no yo. Yo no admití la derrota, así que no cuenta como retroceder en mi palabra. Voy a configurar la tienda allí, y sin importar qué. Además de colapsar el show furtivamente, ¿qué más me pueden hacer? Esta vez no estaba preparado, pero lo estaré la próxima.
Si se trata de puños, no les tengo miedo. Al escuchar esto, esa repentina ola de ira que se precipitó a la cabeza de Xie Lian se disipó instantáneamente y fue reemplazada por la culpa. Feng Xin había sido así mientras él mismo estaba deprimido y revolcándose en la miseria. ¿Cómo podría enfrentar a este leal servidor que aún no lo había abandonado cuando las cosas habían llegado a este punto? Habiendo pensado esto, Xie Lian suspiró. Lo siento, Feng Xin. Feng Xin se sorprendió y luego agitó su mano ampliamente. ¿Por qué Su Alteza se disculpa conmigo? ¡Qué basura! Has estado ganando dinero solo los últimos días. Perdón por tus problemas, dijo Xie Lian. Siempre y cuando te concentres en tu cultivo y asciendas pronto, valdrá la pena, respondió Feng Xin. La palabra ascender volvió a aparecer, y Xie Lian asintió con la cabeza pesadamente. El rey y la reina creyeron las mentiras de Feng Xin y pensaron que Xie Lian había pasado los últimos días entrenando. Cuando lo vieron regresar, la reina felizmente cocinó una comida como siempre. Xie Lian no tenía el corazón, así que tomó el tazón de Feng Xin y lo ayudó a comerlo. No durmió esa noche. Al día siguiente, Feng Xin se levantó y fue brillante y temprano en la mañana, mientras que Xie Lian se quedó para cultivar. Sin embargo, aunque ya se recuperó y reunió toda su energía, todavía no podía concentrarse. Todos deberían conocer esta lógica. La única forma de destacar entre la multitud era estudiar mucho. La práctica hace la perfección. Pero, ¿quién en 1.000.000 podría realmente trabajar hasta el punto de la práctica hace la perfección? Según esa misma lógica, no importa cuánto se haya dicho a sí mismo, que aclare su mente. ¿Cómo podría lograrlo solo porque se lo dijo? Durante los siguientes 10 días consecutivos, el progreso de su cultivo se detuvo. No se logró nada, y Xie Lian no pudo evitar estar ansioso, sobre todo porque todas las noches cuando Feng Xin arrastraba su cuerpo exhausto hacia atrás, y él y la reina le preguntaban si Xie Lian había progresado, Xie Lian podía sentir una presión inmensa e inexplicable. No se atrevió a decir la verdad, porque solo pudo responder vagamente que sí había progresado, por lo que el Feng Xin y la reina estaban muy contentos. Aún así, las cosas no podrían seguir así. Después de 2 meses, Xie Lian ya no podía permitir que las cosas continuaran como estaban. Un día, cuando Feng Xin regresó en la noche profunda, los dos estaban comiendo las sobras del día anterior en la mesa. Mientras comían, Xie Lian de repente se volvió hacia él. Me temo que tendré que irme por un periodo de tiempo. Feng Xin se sorprendió cuando se llenó la cara de arroz. ¿Ah? ¿Salir? ¿A dónde vas? Xie Lian dijo lentamente. Voy a buscar una tierra tranquila llena de energía espiritual y me encerraré para cultivar. Si un lugar de cultivo era abundante en energía espiritual, entonces era significativamente beneficioso para el cultivador. Antes, Xie Lian no podía decidir si debía dejar a sus padres y a los 2 asistentes, por lo que nunca se separó. Ahora ha cambiado de opinión. Feng Xin no pensó demasiado en ello. Sin embargo... ¡Genial! Su Alteza, debería haber hecho eso hace mucho tiempo. El cultivo silencioso es el más efectivo después de todo. Xie Lian asintió, hizo una pausa y luego dijo. Tendré que molestarte para que cuides de padre y madre mientras estoy fuera. Feng Xin estaba a punto de responder, pero de repente dudó por un momento. Aunque no fue más que un destello, pero Xie Lian lo conocía tan bien. ¿Cómo podría no haber notado ese momento de vacilación? En ese momento el rey bramó desde dentro de la habitación de atrás. Si debes irte, vete. Este rey no necesita a nadie para que lo cuide. Feng Xin y Xie Lian bajaron sus cuencos y palillos y miraron hacia la habitación. Parecía que el rey aún no había descansado y escuchó su intercambio, interrumpiendo su conversación. Xie Lian negó con la cabeza y susurró. Actuando duro de nuevo. Feng Xin sonrió y luego dijo. No se preocupe, Su Alteza. Por supuesto que los cuidaría. Ahora respondió tan directamente. Aún así, Xie Lian no olvidó que antes de que Feng Xin respondiera, hubo un pequeño momento de vacilación, como si tuviera otras preocupaciones. Sin embargo, cuando lo pensó, tal vez vio mal. Aparte de ellos, Feng Xin no conocía a nadie más, no tenía otros dependientes. Entonces, ¿qué otras preocupaciones podría tener? Entonces Xie Lian dejó de pensar y cambió de opinión para considerar su partida al día siguiente. Al día siguiente, Xie Lian llevaba una simple cartera y se despidió temporalmente de sus padres y Feng Xin. Caminó por quién sabe cuántas decenas de millas, comiendo y durmiendo al aire libre durante días, y finalmente encontró un lugar, una montaña tranquila y profunda que era perfecta para un cultivo silencioso.
Después de examinar el área, Xie Lian se sorprendió al principio, pero poco después su corazón se llenó de alegría. ¡Qué suerte! El Feng Shui de esta tierra es excelente. En realidad, he encontrado un pedazo de tierra muy auspicioso. Habiendo sido desafortunado hasta este punto, para que su suerte se volviera repentinamente buena, Xie Lian todavía no lo podía creer, y tuvo que verificar y volver a verificar antes de estar absolutamente seguro. De hecho, esta área era una tierra sagrada llena de energía espiritual. Si pudiera sumergirse y enfocarse en la cultivación durante los próximos meses, seguramente podría lograr el doble de resultados con la mitad del esfuerzo y lograr un progreso exponencial. Era como si Xie Lian hubiera visto esperanza, y los sombríos sentimientos de los últimos días de repente se aclararon. Su corazón saltó de alegría. Padre, madre, Feng Xin, espérenme, regresaré muy pronto. Siguiendo el camino empinado y peligroso de la montaña, y caminando durante 7 u 8 horas, Xie Lian finalmente entró en los profundos recovecos de esta montaña espiritual antes del atardecer. Cruzando los densos bosques, podía sentir claramente que se acercaba cada vez más a la fuente de la energía espiritual. Los pasos de Xie Lian también estaban creciendo más rápido y más ligeros. Sin embargo, inesperadamente, justo cuando estaba escogiendo un lugar para su cultivo silencioso, de repente se escuchó el clamor de los pasos detrás de él. ¿Cómo podría haber tantos pies en una montaña tan apartada? Xie Lian miró inconscientemente. Nunca había esperado que con esta mirada la sonrisa que colgaba de sus labios se congelara. Detrás de él apareció una cantidad de personas, unas 30 de ellas, todas diferentes en formas y tamaños, vestidas con varios atuendos. Sin embargo, lo único que todos tenían en común era que todos eran funcionarios celestiales. Un pequeño número de ellos eran funcionarios sin rango en el Tribunal Superior, y la mayoría de ellos eran funcionarios del Tribunal Inferior. Entre ellos estaban aquellos funcionarios menores que se encontraron con su robo fallido la última vez. Cuando vieron a Xie Lian, sus rostros cambiaron, y se tiraron y se codearon, diciendo algo en voz baja. En cuanto a Xie Lian, cuando los vio, inmediatamente sus manos comenzaron a temblar. Ambas partes se miraron el uno al otro. Pasó un breve momento antes de que uno de los funcionarios celestiales se aclarara la garganta. Qué coincidencia que nos encontráramos con Su Alteza Real aquí. En efecto, porque ha venido aquí también Su Alteza Real. Xie Lian inclinó la cabeza ligeramente, forzándose a estar tranquilo y sereno, y respondió sin ningún signo de inferioridad. Estoy aquí para entrenar. Aunque el él de hoy no era el del pasado, Xie Lian intentó usar el mismo tono antes de ser desterrado, negándose a parecer servil o culpable. El funcionario celestial sonrió. Aún más de una coincidencia. También hemos venido a entrenar. Sí. ¿Quién hubiera sabido que todos nos habíamos encontrado aquí? Resulta que Xie Lian no fue el único que vio esta tierra auspiciosa. Este grupo de funcionarios celestiales también lo habían atacado. Habiéndose encontrado con esta situación, Xie Lian comenzó a dudar. ¿Tendría que cultivarse junto a tantos oficiales celestiales? Para ser honesto, rechazó la idea de cultivar con otros funcionarios celestiales desde el fondo de su corazón. Primero, había venido a encerrarse para cultivar en silencio. Si no podía estar solo y tenía que estar con tanta gente, entonces sin duda habría disturbios. Algunas personas disfrutaban de la cultivación en grupos para poder cuidarse mutuamente, pero Xie Lian siempre se había cultivado en silencio por su cuenta. Segundo, desde ese incidente de robo, se sintió incómodo cuando vio funcionarios celestiales que había conocido en el pasado, sintiendo que los ojos de los demás perforaban como agujas atormentándolo. Al igual que en este momento, tenía la sensación delirante de que todos lo estaban mirando con juicio, por lo que no podría centrarse en la cultivación. Aunque cuando se trataba de apoderarse de tierras auspiciosas, había una regla de orden de llegada, y mientras Xie Lian fuera lo suficientemente fuerte, podría decir que estaba allí primero. Por favor, busque un lugar para entrenar. Sin embargo, esos pocos funcionarios subalternos que se toparon con su incidente de robo estaban justo delante de él, por lo que no podía actuar demasiado duro. Además, también sería un matón de su parte ahuyentar a tantos funcionarios celestiales mientras conserva la tierra auspiciosa para él. Incluso si Xie Lian no quisiera entrenar junto a los otros funcionarios celestiales, no había otra opción. No había tiempo para ir a buscar otro lugar con tanta energía espiritual, así que Xie Lian solo pudo asentir. Sí, qué coincidencia. Entonces, iré primero. Mis lores, por favor hagan lo que quieran. Luego hizo un movimiento para irse a toda prisa y poder esconderse en la cueva más tranquila. Sin embargo, inesperadamente, justo cuando se dio la vuelta, un funcionario celestial detrás de él habló. Espera.
Shelly-Ann hizo una pausa en su paso y giró la cabeza hacia atrás perplejo. ¿Qué pasa? Esos 30 funcionarios celestiales intercambiaron miradas entre ellos, algunos susurrando. Un momento después, alguien salió y sonrió. Su Alteza se ha apoderado de varias tierras auspiciosas en el pasado. ¿Por qué no nos dejas tener esta tierra esta vez? Shelly-Ann quedó atónito por un buen rato antes de que entendiera. ¿Lo que querían decir era que dejar el lugar solo? ¡Qué desconcertante! ¡Qué matones! Una oleada de sangre llegó a su cabeza. Shelly-Ann pensó enojado. Yo estaba aquí primero, pero no les pedí a todos que se fueran, así que, ¿por qué se dieron la vuelta y me echaron? Pero no se atrevió a actuar. Después de un momento de silencio, la mano que sujetaba la correa de su bolso lentamente se aferró con más fuerza, y Shelly-Ann exigió, su voz dura. Mis señores, ¿qué significa esto? Uno de los funcionarios celestiales dijo. Bueno, no acabamos de decir. Su Alteza se había apoderado de un buen número de tierras auspiciosas en el pasado. Shelly-Ann lo interrumpió. ¿Qué tiene que ver eso con esto? ¿Estás diciendo que dado que he tomado varias tierras espirituales en el pasado, ahora tengo prohibido cultivar en tierras espirituales? Ese funcionario celestial quedó perplejo y dejó de hablar, luciendo avergonzado. Shelly-Ann intentó mantener la compostura y dijo. Además, no lo entiendo del todo. No es que todos no puedan cultivarse aquí solo porque yo también estoy aquí. ¿No es común compartir tierras espirituales cuando se cultiva? ¿Qué pasa si todos se preocupan por sí mismos? ¿Por qué deben pedirme que me vaya? Justo en ese momento escuchó a alguien quejarse. Deja de jugar al ignorante. Ya tenemos 30 y tantos de nosotros. Si estás cultivando aquí, ¿qué más pueden cultivar los demás? Aunque ese hombre fue empujado instantáneamente por los demás, Shelly-Ann todavía entendió al instante. Así que eso era todo. La energía espiritual en un pedazo de tierra auspiciosa era muy limitada. Al cultivar, si alguien se hizo cargo de la mitad, los demás que vinieron después solo pudieron compartir la otra mitad. Si alguien se hizo cargo de 8 partes, entonces el otro solo podría tomar 2. Cuanto más fuerte sea la capacidad de absorber la energía espiritual para usarla, menos energía espiritual habría para que otros la usen. Esos funcionarios celestiales temían que si él también estuviera cerca para cultivarse, le quitaría la mayoría de la energía espiritual. Lo que quedaba tendría que ser compartido entre los 30, así que no quedaría mucho para todos. Al darse cuenta de esto, esa sangre hirviendo en la cabeza de Shelly-Ann se estaba cargando aún más agresivamente. Apretó los puños y dijo fríamente: «Me cultivaré aquí». Otro funcionario celestial habló. «Su Alteza, solo estamos dispuestos a llamarlo Su Alteza por respeto. No eres más que un mortal en este momento. Entonces, ¿por qué debes luchar con nosotros por esta tierra espiritual?» Ya que soy un mortal y todos ustedes son funcionarios celestiales, ¿a qué le tienen miedo si estoy aquí para entrenar? Dijo Shelly-Ann. Si no me voy, ¿me van a echar a la fuerza? Por supuesto que eso no era factible. Si un mortal no cometió ningún pecado mayor, entonces a los funcionarios celestiales no se les permitió usar la fuerza contra él para no ser castigados. Los funcionarios celestiales realmente no podían hacerle nada. Sin embargo, Shelly-Ann olvidó una cosa. Justo cuando se enfrentaba tercamente a esos 30 oficiales celestiales, una voz de repente dijo: «Su Alteza ha sido desterrada al reino de los mortales. Su columna vertebral se ha vuelto mucho más dura. No solo robarías a los mortales, incluso ofenderías a los funcionarios celestiales». Al escuchar esto fue como si Shelly-Ann de repente se sumergiera en una bodega de hielo. Levantó la cabeza y vio que el que hablaba era un funcionario de insignificante rango, pero no era ninguno de los funcionarios celestiales que lo atraparon con las manos en la masa en el incidente del robo ese día. Como sospechaba, ya hablaban. No todo estaba en la cabeza de Shelly-Ann antes. Todos realmente lo miraban con un ojo inexplicable. Todos lo sabían. Todos estos funcionarios celestiales. Todos lo sabían. En un instante, Shelly-Ann sintió como si le hubieran sacado todos los huesos. Las llamas, ardiendo en sus venas, se habían extinguido. Sus ojos rojos, llenos de sangre. Y él miró rígidamente a esos jóvenes oficiales. Él gruñó: «Dijiste que no le dirías a nadie».